Otro de los temas que íbamos a hablar, que lo estabas presentando, lo estabas planteando recién, es el tema de las declaraciones de Milei sobre la ESI, diciendo que bueno que ahí se enseña Gramsci puro, que es marxismo cultural, muchas cosas que ya hemos escuchado respecto a lo que se enseña en la ESI, y eso surge el debate de es necesario que la educación estatal es necesaria la educación estatal. Es necesaria la educación sexual es necesaria. No, estatal, dije. Ah, ok. Bueno, pero ya ahí lo está llevando a otro sí, debate. No vayamos a lado. No, por eso, es como que si cada vez que vamos a estar debatiendo... No, pero sí, de verdad. Yo lo que digo es... un tema, vamos a estar debatiendo sobre cómo reconstruir el mundo a cada pasito que damos, no avanzamos más. Por eso es la razón por la que el anarquismo muere en cualquier circunstancia política del mundo. Muere si lo pasas. Las veces que se han tratado de crear comunidades anarquistas, se mataron entre ellos. Por supuesto. Ha habido intentos. Si es voluntaria. Bueno. Si el asesinato es voluntario, yo no estoy en contra. Bueno, Ian, espero que no vayas a una de esas islas y te perdamos a manos de yo le pagaría el boleto. Feliz. Yo le pagaría el boleto. Claro. No tenemos un andate a Cuba para decirle. Le podemos decir andate al... Andate a la libertad. Andate a disfrutar de tus decisiones. Bueno, andate a disfrutar tus decisiones mientras te cortan la cabeza por no tener plata para pagar un si plato voluntaria. de polenta. No, plata para pagar voluntaria, nada. Bueno, vamos a la ESI. Entonces, a mí no me gustó el argumento de Milei, que él decía... ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó, porque él decía, eso se tiene que enseñar en la casa, cuando la mayoría de casos, que hay violaciones intrafamiliares o cosas que no se explican en la casa. Entonces, creo que sí, tiene que haber un lugar donde se enseñe educación sexual, no ideología de género. ¿Sabes lo que pasa hoy en día en la mayoría de los... Perdón. Dejar que el único lugar sea la casa, donde muchas veces es donde está el riesgo, es un error teórico, conceptual. ¿Y si no se hace en la casa, dónde se hace? Bueno, en una institución educativa. O sea, con el Estado. Entonces estamos hablando de la cuestión de la ¿el anarquismo dura? Acaba de decir. ¿Entendés? El anarquismo dura lo que un chisito, o sea, que una manteca en el hocico de un perro. Yo creo que hay una cuestión... Pero una institución educativa no siempre es estatal. Siempre un ministerio de educación siempre es estatal. No. Siempre es estatal. No. O sea, no. Vos tomás... Sí, lo que pasa es que vos no te das cuenta que puede haber estados privados. Sí, y eso no estoy en contra de eso. No. Vos crees que Estado y público son similares. Estado es un conjunto de instituciones. Pero esas instituciones... Pero te acabo de decir que no estoy en contra de si el Estado es privado. Yo digo que cuando tiene el monopolio de la violencia... Pero no vamos a entrar a ese debate de vuelta. O sea, yo lo que... Porque entras en el barro de pero cabeza. Entramos en el barro todo el tiempo, pero yo lo que acabo de decir... A ver, ¿de qué quieres hablar? Del precio de los tomates. Día L. Lo que acabo de decir es que se tiene que explicar en una institución educativa. Que no siempre tiene que ser provista por el monopolio de la violencia por el Estado. Puede ser provista por un privado y que la sociedad decida, sumando individualidades, que es necesario que, por ejemplo, en una comunidad, en una comuna privada voluntaria, se explique educación sexual. Pero igual no quiero entrar en eso, quiero entrar en la realidad, en la práctica. Hay educación pública, discutamos sobre eso. Pero si vos decís que todas estas cosas no son para aplicar en la realidad, siempre lo decís. ¿Cómo que no? A ver, esa institución privada que explica sexualidad puede ser una organización religiosa. Sí, puede no. Puede no querer explicar educación sexual también. No. A ver, puede ser hay un punto en el que creo que no, puede ser una que diga que la relación sexual con menores de edad es lícita. Sí. Y venda eso. Es que por eso tienen que haber límites y tienen que haber, así como tienen que haber límites, tienen que haber consensos. Pasar, sí. Hay consensos, o sea, pero parame, porque digo, hay consensos. O sea, pero como sociedad tenemos que tener consensos básicos, y esos consensos básicos se formulan a partir de democracia, las instituciones, la república, bla, 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 bla. En la educación me parece que hay una base que vos no podés enseñar cualquier estupidez respecto al cuerpo de las personas o no sé, o como decía él, si alguien quiere hacer una educación en la que se postula que se puede tener, los niños pueden tener sexo con adultos. O sea, no se puede llegar a esos extremos. Hay cosas básicas, me parece, de la educación sexual, que es enseñarle a las personas a cuidarse, a tener los distintos métodos para poder disfrutar el goce de su sexualidad en el tiempo en el que la deben hacer. O sea, no como esa locura de la ministra española que dijo que los niños pueden gozar su sexualidad. Pero Milei no dijo hay que reformular la ESI, dijo yo voy a sacar la ESI. No dijo voy a sacar la carga política, la carga ideológica
que no es parte de la educación sexual, yo opino que no es parte, no dijo voy a sacar esa parte, dijo voy a sacar la ESI en su Sí, habló completo, en contra, digamos. como en su momento Pero vos creés que experta, tiene habló que en haber- contra de la ESI, como a otros liberales que Sí, pero ¿vos creés que fallan tiene de que haber ver, educación sexual o ni siquiera tiene que haber educación sexual? No, yo creo que en las escuelas tiene que haber educación sexual. ¿Qué es lo que habría que sacar? ¿Qué es lo que ustedes ven? En la educación no hay uno ustedes, o sea, hay Vos diferentes sos opiniones. militante de Milei. Yo soy militante Bueno, de Javier Milei ¿qué y es de lo- Libertad Avanza, pero qué es puedo lo tener que- opiniones No, diferentes. pero ¿qué es lo que vos ves en la educación sexual integral actual que hay de más que no es educación sexual? ¿Qué es lo que hay en la educación sexual integral en la ESI que no es educación sexual? En la realidad, no es un tema de que no es educación sexual. Es que habría sacar. en el integral se meten un montón de cosas. O sea, te empiezan a querer enseñar sobre toda la vida. O sea, bueno, a ver cómo te podés enamorar y cómo podés hacer esto y como el otro. Hay escuelas en las que han llegado a estar haciendo gestos de que chupaban una pija para mostrar a los chicos cómo se chupaba una pija. O sea, me parece esas situaciones. O sea, hay abusos en la educación sexual integral. No es un mundo perfecto. Sí, pero lo mismo pasa en la educación tradicional, cuando explican algo de política y abusan también con el entrenamiento. La cuestión es que acá tiene que ver con, vos hablabas de la propiedad, la primera propiedad que es el Natural. cuerpo. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de los chicos, no podemos estar haciendo cualquier cosa. Tiene que ser una cosa respetuosa y sencilla. Por ejemplo, cuando hay gente que habla de educación sexual en jardín, vos estás hablando de una simple explicación a los chicos de, Sí, bueno, que mirá, tu cuerpo es no tuyo. podés estar con gente grande, Sí, sí, no importan las leyes anarquistas, no podés estar con gente grande porque está mal, porque no estás preparado para poder decidirlo por tu propia forma y demás. Se acabó, no hay mucha más explicación. Después avanzan los años y le vas explicando cada vez más cosas a los chicos sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, que la vayan entendiendo, que se vayan familiarizando con ella. Si no lo reciben en la casa, que por lo menos lo reciban en la escuela. Eso está perfecto. Los chicos tienen que poder conocerse, tienen que poder nutrirse de saber quiénes son, cuáles son los límites que tienen que marcar en sus vidas y poder crecer como personas sanas. O sea, no podemos crear una sociedad de gente que después tenga problemas porque no recibe una mínima recomendación o formación para poder cuidarse y para poder, no sé, al menos alzar la voz si algo no corresponde. Yo estoy de acuerdo que esas cosas pasan, de que hay cosas que están de más en la ESI, pero eso que está de más, yo siempre que veo en Twitter o veo en algún lado, no está en la currícula oficial. Son cosas que son propias de los profesores que terminan desviando el tema hacia así, ideología de género o a cosas que no van y que no son propias de la educación sexual posta, digamos. Es que el tema Entonces, es que la yo ley creo de que- educación sexual claro, integral pero entonces incluye habría muchas temáticas de género que ¿Pero muchas están veces incluidas o es una incluso- cosa que agrega el profesor porque se le Pero encanta? te digo una cosa, ¿Están incluidas? en mi escuela, que era religiosa, muchas cosas que se daban, o sea, yo creo que he escuchado más de temática de género, cuando se hacían charlas de ESI, he escuchado más de temáticas de género que de la educación sexual científica básica, de protección y de cuidado. Pero eso que sucede, ¿no es por los profesores? Eso es lo que yo dudo, porque para mí, capaz, habría que atacar al problema de los profesores, decir, che, enseñen bien lo que tienen que enseñar y no a la currícula que se está dando. O sea, ¿eso que se da además Sí. es propio de la currícula? ¿O es una cuestión que agregan los profesores porque tienen ganas de agregarla para adoctrinar, si se quiere? Es que no es tanto un tema, es un tema de profesores, de instituciones, o sea, es un tema de cuál es el ordenamiento y de si todos lo van a estar acatando, desde Eso, el primero bueno, al digo, último, eso, pero- desde el Ministerio de Educación hasta el último de los profesores. O sea, porque, o sea, si cualquier escuela puede enseñar cualquier cosa y de repente no sé, un sacerdote que quiere hacer una charla de ESI en un colegio religioso, quiere enseñar que, no sé, que tener sexo anal es la entrada del diablo, como decían algunos en algún momento, eso no es ESI. Eso no es educación sexual. Entonces ahí es la aplicación efectiva de la educación sexual en todos los colegios, es que se enseñen ciertas características, ciertas cuestiones de forma rigurosa, científica, y después que se le dé ámbito al debate. A mí no me parece mal que se le dé ámbito a la discusión o al debate sobre temáticas de la vida cotidiana, como decir, no sé, que se hagan charlas de ESI, pero que no sea esta cosa como pasa en las universidades, con el curso de género obligatorio, que no sea esta cosa obligatoria, que puedan haber charlas, que se pueda hablar, que se pueda discutir sobre género, sobre formas de amor, sobre distintas cosas, porque a lo sumo la gente se nutre, porque en las escuelas estamos formando pequeñas sociedades, pequeños individuos que están formándose, que están encontrándose con otros. Es un lugar en el que a fin de cuentas van a aprender a vivir. Entonces coincidimos que tiene que haber educación sexual, no de la manera que se está dando actualmente. Yo O sea, considero que tiene que haber habría que educación reformularla, sexual digamos.
estás en contra de la posición de Milei. A mí no me parece que la posición de Milei sea la posición de Javier sea la correcta en este caso. Decirlo de frente, estoy en contra de lo que dice Milei. Pero lo estoy diciendo de frente. No, Vos estás queriendo correr con una cosa que no es. No, pero a mí no me tiembla nada, o sea, yo tengo un montón de coincidencias con lo que tiene que ver con lo que el proyecto de Javier Milei, pero también tengo diferencias como una cuestión como es la ESI. La ESI es una cuestión esencial para la educación. Como son los centros de estudiantes. Pero si mañana Javier dice... No me parece mal que tenga diferencias porque bancás la mayoría del proyecto. Yo estoy en Avancemos, en una agrupación universitaria. Si mañana Javier dijera, que no lo creo, pero dijera como una experteada. que salió... Claro, una experteada, genial. Saliera a decir que hay que destruir la política universitaria... Yo estoy completamente en contra de eso. No solo por efectos prácticos, sino por efectos reales. Es muy poco probable que estés de acuerdo con el 100% de las cosas que dice Milei. Por supuesto. Podés bancarlo acordando un 90%. Por supuesto. Y los que te quieran mentir, los que te quieran decir que están de acuerdo en todo, esos son los peores traidores. Porque los que se venden como que acuerdan en todo, después son los que más traicionan. Aparte, marca... Aclaremos que yo no estoy con Milei, porque mira de reojo, yo no estoy con Milei. Porque estoy tratando de mirar a los dos. Pero marca que razonás. Digo, o sea, porque si vos bancás el 100% de lo que dice, es porque bancás a Milei y no lo que dice. Termina siendo fanático de Javier Milei y no del liberalismo. Yo creo que esta discusión lleva más a cuestionar, ¿qué cosas dice Milei? ¿Cuál es el planteo de Milei? ¿Es liberal? A mí me parece que la conducción política de Javier Milei trasciende... Hay que sacar la ESI como hay que sacar el Banco Central. Me parece que lo que plantea es, hay un mundo malo y entonces vamos a ir a un mundo bueno destruyendo todo esto, aunque no se solucione con eso. Sí, pero a ver, el planteo el planteo de Banca Central es un planteo teórico fundamentado y argumentado. No es saquemos la Banca Central y desaparece... el planteo de dolarización o Banca Central es decir, bueno, busquemos la solución mágica. Y en economía no existe la solución mágica. No se puede gastar más de los recursos que te ingresan en una familia, a una persona, a una empresa y a un país. Buscar la dolarización o la destrucción del Banco Central y decir, con esto se soluciona todo, es buscar la solución mágica. Y decir, el problema de la ESI, independientemente de la ESI, que yo no tengo muy claro un montón de cosas y tengo otros conceptos, porque además, cuando yo iba a la escuela esto ni existía. Pero decir, bueno, vamos a buscar la solución mágica a los problemas. Mira, los problemas no se solucionan con magia, se solucionan estudiándolos, sacando información, haciendo estadísticas y ver cuáles son los problemas reales. Él, por ejemplo, plantea el tema de los problemas de los chicos que tienen problemas en sus casas de abuso y ese tipo de cosas. Claro. Habría que tener una estadística de saber qué porcentaje es y empezar a ver si tiene que ser una política general hacia toda la infancia o hacia a un grupo muy determinado. Pero no hay forma de que lo determines, tenés que hacerlo en la generalidad, porque si vos tenés que buscar a la persona que es víctima, o sea, precisamente un chico de 4 años que tiene, pongámonos en esa situación, un chico de 4 años que es víctima de abuso intrafamiliar, no puede identificarlo todavía, no tiene las herramientas. ¿Cómo haces para identificarlo y decirle, a vos te tengo que dar educación sexual y a él no? O sea, en realidad se trabaja sobre la generalidad. Yo lo que te digo es, hay primero que analizar si el problema es mayoritario y minoritario, y después que no se puede legislar en base a problemas minoritarios. Ya con que pase en una persona, quitarle la patria potestad a todos los padres porque uno abusó de su hijo. Pero no es quitarle la patria potestad. No es quitarle la patria potestad. Cuando a vos en tu casa, cuando vos en la escuela, al chico le están enseñando algo que va en contra de tus creencias, están reduciendo tu patria potestad. El chico tiene derecho a criarse dentro de la cultura de su familia, dentro de su familia. Hay casos muy particulares en los que hay que atender, pero es lo mismo que un suicida. Pero vos decís que hay que dejarlo que se mate. Pero entonces estás en contra de un sistema de educación estandarizado, porque precisamente ahí vos en todo momento estás coartando la libertad del padre. No, yo estoy a favor de un sistema estandarizado a la antigua, que es, hay un tipo de conocimiento que se tiene que dar y otro, ¿entendés? Para llevarlo a lo básico. Las operaciones básicas de matemática, leer y escribir, geografía, biología, algunas materias. Ese tipo de cosas se tiene que llevar. Después no hay que complejizarlo más y meter cosas y a veces incluso, o sea, vos ves a los chicos ahora que tienen problemas para leer, llegan a la universidad, yo estoy en la universidad, los veo
que tienen problemas de comprensión de texto y le dan un montón de cosas que vos decís, todo esto que le dieron es al pedo, y el chico y un universitario lee un texto y no lo entiende. No, estoy de acuerdo, entonces me parece que tenemos que agarrar por ese lado. Nociones de cómo se da la educación, especialmente a nivel primario y secundario. De hecho, es por cómo se dan las cosas en nivel primario y secundario que después tenemos los resultados que tenemos a nivel universitario. Entonces, muchos de los problemas que uno quiere resolver cuando uno se quiere poner enfrente de la situación universitaria vienen de arrastre del resto del sistema educativo. Entonces, ahí hay todo un tema. Pero digo, estos conocimientos que vos decís que son básicos, sí, pero después también la educación me parece que no es solo la formación en operaciones lógicas y o sea, es también construir un sentido crítico, es producir distintas formas en las que los alumnos puedan acceder a una ciudadanía. Eso en la mayoría de los casos lo puede proveer la familia. O sea, pero eso también eso, por ejemplo, es la posibilidad de que haya un homeschooling, que está perfecto, que haya una posibilidad de que los padres eduquen a sus hijos desde sus casas, que se registre de una forma como se hace en algunos estados de Estados Unidos o en otras partes del mundo. Son propuestas que tienen que ver con decir... con la ESI? ¿Cómo? ¿Y qué hacemos con la ESI? Eliminarla, ahí en ese caso. No es un tema de eliminarla. Yo no vos tenés opción, una educación sexual, vos tenés una educación sexual en el sistema estandarizado, en el sistema por eso, yo cuando digo, para mí tiene que estar, lo digo basándome en que está la educación pública y de que está de determinada manera. Sí. Si hubiese otros tipos de educación, digo, no, está claro que yo no quiero que sea pública, pero me baso en que está pública y con esa presuposición digo, bueno, tiene que estar la educación sexual integral. No de la manera que está, modificada. Es que digo, ese es me cuesta abstraerme a la realidad actual. A mí me parece que una situación que le sucede muchas veces, más veces, son pocas, pero son más de las que deberían ser, a Javier, es que se deja correr con preguntas y las contesta de la manera perfecta en la que las quiere que las conteste el entrevistado. Claro, el entrevistado quiere que las conteste de una manera A y Javier las contesta al pie de la letra de como las quería el entrevistado que la conteste. Y no le... porque es muy sincero. Pifia, digamos, sí, pero le pifia tal vez en cómo se ha planteado en este tipo de propuestas. A mí me parece que es... lógico que la propuesta sea reformar la educación sexual integral, primero porque de izquierda a derecha el planteo, ¿no? Porque me parece que es un tema más allá de ideologías. Es un tema que es vos tenés que reformar la educación sexual integral, primero porque no se está aplicando en ningún lado. O sea, no se aplica de la forma en la que debería, no está garantizado que se aplique en todo el territorio nacional. Segundo, porque si vos querés tener educación sexual integral, tenés que también plantear cuáles son los objetivos y cuáles son las formas en las que tiene que hacerse. Y hay cosas que se terminan dando en las currículas de educación sexual integral que aparecen en los libros de texto que vos salís espantado. Sí. Entonces, eso es lo que yo creo Por ejemplo. Y hay veces que se han hablado de situaciones así de pederastía, casi con libertad. En los libros de texto, en algún tipo de libro de texto que he visto circulando por ahí. Sigo pateando la botella. ¿Tenés agua? ¿Tenés agua? No tengo nada. Tengo sed. No tenemos asistencia todavía.